Hola, muy buenas, soy Chorfan Aquarios y hoy les quiero traer un video sobre los errores más comunes en los principiantes de la acuariofilia. Antes de empezar, quería dejar algo en claro. La acuariofilia, el hobby de la acuariofilia, es un hobby de ir experimentando peces, ir experimentando tamaños de acuario, ir experimentando tipos de filtro, etcétera. Yo les llamo errores, ya que son dañinos para la salud de los peces y podrían terminar con matar toda nuestra vegetación o todos nuestros peces del acuario, ¿ya? Y también quería decirles que este video será un poco extenso, ya que trataré de dejar todos los puntos claros y dar la razón por qué son los errores. ¿Ok? Con esto pasamos al primer error, que sería la gravilla de colores. La gravilla de colores, como su nombre lo indica, es gravilla de colores fluorescentes artificiales, ya sean rojos, amarillos o azules. ¿Por qué son dañinos? La primera razón es que como son tonalidades muy fuertes, y al ser el fondo de nuestro acuario, los peces tendrían que estar todo el día viéndolas. Y con la luz del sol, o ya sea la iluminación que tengas en tu acuario, se reflejaría mucho en ellos, causándole un estrés terrible. Y la otra razón es que generalmente son de muy mala calidad, lo que causaría que al ponerlas en el acuario, más o menos a las 3 semanas o pasando el mes, se empezarían a descolorar, a desteñir, eh, tirando la pintura hacia el agua. Y el agua tomaría una tonalidad blanquecina. Y eso es tóxico para los peces. Por eso la gravilla de colores no es nada aconsejable y recomiendo que no la compren. Una gravilla o arena que yo recomiendo es la arena de silice, que es muy bonita, es buena para las plantas y es buena para los peces. Así que la gravilla de colores no. Otro error es la combinación de especies incompatibles. La combinación de especies incompatibles son cuando mezclas muchos tipos de peces, ya sean podrían ser cíclidos africanos, con comunitarios, con laberintos y una serie de incompatibilidades. ¿Por qué son incompatibles? La primera razón sería porque por los parámetros del agua, ya que uno puede tener una dureza de 20 o una dureza de 5, o uno puede tener un pH de 7 y otro puede tener un pH de 6,5. Entonces, cuando pasa esto, generalmente algunos peces se terminarán muriendo, ya que no son sus parámetros y no es su hábitat. Y la otra razón, porque son incompatibles, es la agresividad. Por ejemplo, un beta ya se sabe que no puede estar con otro macho, pero tampoco puede estar con guppies, porque confundirían su cola con la de otro macho y el beta terminaría matando al guppy. Y ya pasando a otros casos más de peces más grandes, por ejemplo un flowerhorn con un rey Midas. Esos dos peces son muy territoriales y al ponerlos juntos terminarían matándose. Uno terminaría muriendo. Así que yo recomiendo que cuando vayan a comprar un pez, por favor investiguenlo, vean una ficha, vean sus parámetros, vean sus cuidados y así poderlo tener en óptimas condiciones. Otro error, que este sí es muy común, son las peceras redondas o las vetelas. Las peceras redondas está muy popularizado la foto de un goldfish en una pecera redonda, y esto está muy mal por dos razones.
La primera es más que evidente, la falta de espacio para nadar, ya que los goldfish nadan mucho y crecen mucho. Generalmente se ponen carpas o goldfish en esas peceras que las venden en 5 centímetros, pero llegan a crecer hasta los 20, 30 o los casos que ya están muy bien mantenidos hasta los 40. Entonces, en esas peceras le estás induciendo el enanismo. Y la otra razón, que las peceras redondas son, por su forma, le dañan la vista a los peces. Ya que si tú tomas una pecera redonda de esas y miras de adentro hacia afuera, verás que todo se ve deformado y gigante. Los goldfish o los peces que tengas en esas peceras tendría que estar viendo eso para afuera prácticamente si lo tienes ahí toda su vida, y eso le causaría ceguera y un estrés muy grande. Por eso las peceras redondas no son nada recomendables. Y las veteras, también la razón más que evidente es que es muy poco espacio para nadar. Por ejemplo, yo a mi veta lo tengo en 30 litros y esas veteras no pasan de los 10 o de los 5 más o menos, el promedio de las veteras. Por eso, o si no saltan los betas de ahí, van a morir. Porque si alguien alguna vez tuvo algún beta en una vetera o vio algún beta en una vetera, se darán cuenta que los primeros días de ser comprado tienen un comportamiento normal, activo, pero a los días, a la semana, se darán cuenta que el beta decaerá en comportamiento o estará arriba de la pecera, no muerto, pero no haciendo nada, solo tomando oxígeno, o abajo en una esquina. Esto debido al aburrimiento. Los peces beta también se aburren, ya que ahí no cabe prácticamente nada, más que una planta de plástico. No tienen dónde reposar, no tienen dónde esconderse, no tienen un lugar para nadar. Entonces, por favor, no compren la vetera. A mí me llega a dar un grado de molestia en mí cuando voy a alguna tienda y veo que recomiendan las veteras para los betas. Y esto me genera una molestia, ya que los betas necesitan 20 litros mínimo para poder vivir bien y para vivir sus años. Pero en una vetera los estás haciendo sufrir. Eso sería maltrato. No tienen espacio para nadar, no tienen espacio para esconderse. Y por eso, por favor, no compres veteras ni peceras redondas. Una cuadrada o una rectangular. El siguiente error es no hacer el ciclado. Este se podría decir que yo creo que ese es el error principal, que es no hacer el ciclado. El ciclado es un ciclo biológico de bacterias que consiste en amoníaco, nitritos y nitratos. Haciendo una definición rápida del ciclado, o cómo se hace, sería, tú pones tus decoraciones, tu gravilla, tus rocas, lo que sea, en tu acuario, la llenas con el agua, ya sea de garrafón o de la llave, y el ciclado dura 30 días. En ese tiempo no se pueden meter peces, ya que morirían. Lo que tienes que hacer es tomar de la comida que tengas para los peces, ya sean bolitas o hojuelas, da lo mismo, y echar un poquito al acuario. Da lo mismo que no hayan peces. Eso irá formando la colonia bacteriana
que pasaría a la descomposición de proteína y eso pasaría a ser amoníaco. Después pasaría a ser nitritos y después pasaría a ser nitratos. El amoníaco es tóxico para los peces y los nitratos no. Eso ya se podría definir como una bacteria benéfica para ellos. Entonces, yo creo que haré un video hablando del ciclado más extenso y dejando todo en claro y los errores que se cometen en hacerlo. ¿Ok? Pasando al siguiente error, sería un acuario al lado de la ventana. ¿Por qué? Este error yo lo cometí con mi primer acuario. Recuerdo que en menos de una semana mi acuario estaba verde, porque al llegarle contacto de la luz solar genera las algas verdes. Y otra cosa también que puede también ser mortal para los peces es calienta mucho el agua. Entonces sube mucho la temperatura, causando la muerte de nuestros peces. Así que un acuario al lado de la ventana, no. ¿Dónde sí es aconsejable poner un acuario? Donde al lado de la ventana no. Y al lado de una puerta tampoco. Donde no haya mucho flujo de personas. Tal vez en una esquina o en alguna parte así. Ya que de lo contrario generaría mucho estrés en los peces. ¿Ok? Pasando al siguiente error, sería no hacer el cambio de agua semanalmente. Esto se podría decir que... a ver, tal vez no semanalmente, pero los cambios de agua sí van. Porque el agua, obviamente los peces defecan, orinan, y eso va ensuciando el agua. A veces el filtro no se alcanza a llevar todo. Así que yo recomiendo comprar un sifón, porque a veces el excremento del pez queda en la gravilla, o restos de comida que el filtro no se puede llevar, queda en la gravilla. Por ende, si tú, por ejemplo, nunca has hecho un sifoneo, notarás que al mover un poco de gravilla, saldrá una cantidad de mugre excesiva, tiñendo todo el acuario de café. Entonces, a lo que voy es, lo más recomendable es hacer cambios de agua semanalmente de un 15 o 20%. Ustedes tienen que sacar la cantidad de litros de su acuario y ahí más o menos estiman calculan también el 15 o el 20% del acuario, de los litros. Bueno, a lo que voy es hacer un sifoneo que consiste en aspirar la gravilla y que por el sifón se vaya todo el excremento y toda la comida que sobra que no se comen los peces y que queda enterrada en la gravilla. Y también hacer los cambios semanalmente del agua. Otro error son las compras impulsivas. A veces nos gusta tanto un pez que no... O sea, lo compramos y lo metemos al acuario. Resulta que no es así. Yo recomiendo, por favor, investiguen, vean una ficha del pez, vean sus parámetros, vean su alimentación, vean el tamaño de acuario que requiere, vean su biotopo. ¿Por qué ver el biotopo? Para que ustedes puedan ambientar el acuario respecto a su hábitat natural. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, buscar el biotopo del pez escalar. Y les saldrán una serie de imágenes. Y ahí ustedes van adaptando el acuario a la necesidad del pez. ¿Ok? Y por último, el error de lavar todas las cosas del acuario al hacer el cambio de agua.
¿Por qué? Este error también yo lo cometí y se me murió un pez por eso. Que, como había comentado antes, yo tenía mi acuario al lado de la ventana y se llenaba de muchas algas verdes. Entonces, yo lo decía, era más o menos a las 2 semanas. En ese tiempo yo no hacía los cambios de agua, pero más o menos a la semana o a las 2 semanas llevaba mi pecerita a la tina y lo lavaba. Le sacaba todas las algas y lavaba. Esto sigue el error, que fue limpiar las cosas con jabón. En ese tiempo yo no pensé mucho en eso, pero es más que evidente que no le hace bien a los peces el jabón. Así que si ustedes notan que alguna decoración de su acuario, ya sea una roca o un tronco, un tronco no, pero una roca está sucia, lávenla, pero lávenla con el agua del acuario, no con agua de la llave. Por ejemplo, si su roca está sucia, sacan una cantidad del agua del acuario y con eso le lavan, con eso lo lavan. Van sacando la suciedad, pero ni con jabón ni con agua de la llave, con agua del mismo acuario. Y eso sería. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenmela en los comentarios. Yo se las responderé. Si no están de acuerdo con algunas cosas de las que dije, también déjenlo en los comentarios para yo tomarlas en cuenta. Ok, así que me despido y un saludo.